Saludo cariñoso a todos los televidentes de este programa parroquial, El Santo del Día. Quiero en esta semana comentar la vida de un santo que marcó historia, como lo hizo San Juan Pablo II, que a la hora de su muerte los mismos fieles del mundo entero lo proclamaron santo ya. Así fue con la vida de San Francisco de Asís. Cuando él murió, todos lo proclamaban santo. Sus milagros los realizó desde en vida, o mejor, empezó a realizarlos desde en vida. Dicen que a San Francisco lo declaró santo el mismo pueblo, antes de que el sumo pontífice lo considerara como un santo para imitar en todas las épocas de la historia. Que si se hace una votación entre los cristianos, aún entre los protestantes, todos están de acuerdo de declarar que es un verdadero santo. Todos, aún los no católicos, lo quieren y lo estiman. Lo quieren los pobres, porque él se dedicó a vivir total la pobreza, pero con gran alegría. Lo quieren también los ecologistas, porque él fue amigo de las aves, de los peces, de las flores, del agua, del sol, de la luna y de la madre tierra. La juventud de San Francisco no fue muy santa. Cuando joven, a San Francisco lo que le agradaba era asistir a fiestas, paseos, reuniones con mucha música. Su padre tenía uno de los mejores almacenes de ropa de la ciudad de Asís. Y al muchacho le agradaba mucho el dinero, los negocios y el estudio no le llamaba casi la atención. Pero tenía la cualidad de no negar un favor o una ayuda a un pobre siempre que podía hacerlo. Obsequio generoso. Al salir de la prisión donde estuvo en Perugia, salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero. Y los enemigos lo hicieron sufrir mucho. La prisión duró 1 año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Se compró una armadura sumamente elegante porque entró al ejército y el mejor caballo que encontró lo consiguió para él. Pero por el camino se presentó un pobre militar que no tenía con qué entrar al ejército y él le regaló su caballo y toda la armadura para que él se fuera tranquilo a defender la patria. El llamado de Dios. San Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó y en plena enfermedad oyó que una voz le decía: ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros
en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos. Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse, a parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro. Enamorado, él comentaba: yo estoy enamorado y es de la novia más fiel y más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se refería o a quién se refería, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza. Que sea una manera de vivir que fuera la más parecida posible a la vida que llevó nuestro Señor Jesucristo. Y se fue convenciendo de que debía de vender todos sus bienes y dárselo a los pobres. Paseándose un día por el campo, encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos, nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y, venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo ese acto heroico, logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre en favor de los demás. Desde aquel momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres en los tugurios, y les regalaba todo cuanto llevaba en su maletín. La voz del crucifijo. Un día, rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció que Cristo le decía 3 veces: Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas. Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián, que estaban muy deterioradas, y se fue a su casa y vendió un caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre, y le trajo el dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que lo dejara quedarse allí ayudando a reparar la construcción de la iglesia que estaba en ruinas. El sacerdote se dijo que le aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Le tenía temor a la dura reacción que iba a tener su padre Pedro Bernardone, y Francisco dejó el dinero en la ventana del templo, y al saber que su padre, enfurecido, venía a castigarlo, se escondió prudentemente. La escena del despojo total. Pedro Bernardone, que se llamaba su padre, demandó a su hijo Francisco ante el obispo, declarando que lo desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que le había vendido. El prelado le devolvió el dinero al airado papá, Pedro Bernardone, y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole: hasta ahora he sido el hijo
de Pedro Bernardone. De hoy en adelante podré decir: Padre nuestro que estás en el cielo. El nuevo hábito que vistió Francisco de Asís. Se fue por los caminos orando y cantando libre como el viento, después de vestir una túnica tosca que le regaló el obispo y que era el vestido de los campesinos de ese tiempo. Yo soy, decía él, por los caminos, el heraldo o el mensajero del gran rey. Un limosnero más. Después volvió Asís a dedicarse a levantar y reconstruir la iglesia de San Damián, y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna. La gente antes lo había visto rico y elegante, y ahora lo encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobremente que se burlaban de él. Pero consiguió con qué reconstruir el pequeño templo de San Damián. La Porciúncula. Este nombre, tan queridísimo por San Francisco de Asís y para los franciscanos de todo el mundo, porque en la capilla llamada así, la Porciúncula, fue donde San Francisco empezó la comunidad. Y Porciúncula significa pequeña finca. Era una finquita chiquita con una capillita en ruinas. Estaba a 4 kilómetros de Asís. Los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá a la Porciúncula, y nuestro santo le agradaba el sitio por lo tranquilo, por lo pacífico y solitario, y porque la capillita estaba dedicada a la Santísima Virgen María. Un programa de vida. En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró qué esperaba de él, y fue por medio del evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Les dijo así: vayan a predicar y a proclamar el reino de los cielos. No lleven dinero ni sandalias, ni doble vestido para cambiarse en el camino. Gratis han recibido, den gratis lo que han recibido. Francisco de Asís tomó esto a la letra y se propuso dedicarse al apostolado, pero en medio de la pobreza más estricta y absoluta. Empezaron los prodigios. Cuenta San Buenaventura que se encontró con el santo un hombre a quien el cáncer le había desfigurado horriblemente la cara. El otro intentó arrodillarse a sus pies, pero Francisco se lo impidió y lo besó en la cara, y el enfermo de cáncer quedó instantáneamente curado. Y la gente decía: no se sabe qué admirar más, si el beso que le dio en la cara con cáncer o el milagro que realizó al darle el beso, que quedó curado del cáncer.
sueño del sumo pontífice. Inocencio III vio en sueños que la iglesia de Roma estaba a punto de derrumbarse y que aparecían dos hombres a ponerles el hombro y a impedir que se derrumbara. El uno era Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, y el otro era Santo Domingo de Guzmán, fundador de la comunidad de la Orden de Predicadores. Tentaciones violentas que el demonio le ponía a Francisco de Asís. Lo acosaban y lo atacaban terribles tentaciones contra la lujuria. Y para vencer las tentaciones de su cuerpo, tuvo alguna vez que revolcarse entre las espinas de un rosal. Él podía repetir lo de que dijo San Pedro Alcántara, un santo muy antiguo: trato duramente mi cuerpo porque Él trata muy duramente mi alma. Una vocación de San Francisco de Asís fue la de Santa Clara, una joven que era muy bonita y vivía en Asís. Se entusiasmó por esa vida de pobreza, oración y de santa alegría que llevaban los seguidores de San Francisco, y abandonando su familia, huyó a hacerse monja, según la dirección de Francisco de Asís, fundando la comunidad de las hermanas pobres clarisas. Francisco tenía la rara cualidad de hacerse querer de los animales. Las golondrinas le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima de donde él predicaba. Cuando estaba solo en el monte, haciendo una oración de medianoche, pero si el santo estaba enfermo, el animalito no lo despertaba, lo dejaba tranquilo descansar. Qué bueno, hermanos, que en este día meditáramos sobre esta persona que dejó huella en nuestra vida, en nuestra historia de salvación. San Francisco de Asís, el gran misionero que recorría los campos, los pueblos, invitando a la gente a amar más a Jesucristo, y repetía siempre: el amor no es amado. Las gentes lo escuchaban con especial cariño y se admiraban mucho que sus palabras influían en los corazones para entusiasmarlos por Cristo y por la religión. Rápida canonización. Cuando apenas habían pasado 2 años después de su muerte, el pontífice lo declaró santo, y en todas las naciones de la tierra se venera a este admirable hombre sencillo y bueno que pasó por el mundo enseñando el amar a la naturaleza y a vivir desprendidos de los bienes materiales. Qué distinto vivimos hoy. Nos apegamos a las cosas, a los animales, a las personas, y por eso abandonamos a Jesús. Como dice la Escritura, que ahora estamos dándole más importancia al segundo mandamiento, que es el amor al prójimo, que al primero, que es el amor a Cristo con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser.
Por eso pidámosle a San Francisco de Asís, el 4 de octubre que fue su fiesta, que nos ayude a desprendernos del apegamiento al dinero, a las cosas materiales que nos impiden seguir a Jesús, como dice el Evangelio de hoy, 28 del tiempo ordinario, que un joven rico se arrodilla y le pregunta a Jesús: ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dice Jesús: no mates, no robes, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esto lo he cumplido desde niño. Y el Señor lo mira con gran cariño y le dice: te hace falta algo. Ve y vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y después ven y sígueme. Y dice el Evangelio que este joven, que era muy rico, frunció el ceño, o sea, hizo señal de tristeza con la frente y se fue más bien detrás del dinero y despreció a Jesús. ¿Cuántos del mundo de hoy, apegados de las cosas del mundo, no buscan a Cristo en la Eucaristía, ni siquiera el día domingo? Es el día para relajarse y quedarse en sus casas, todo el día estirados en una cama viendo películas, y la Eucaristía por ninguna parte. ¿Cómo somos de amplios con el mundo y cómo somos de tacaños con las cosas que se refieren a Dios? Todos nosotros tenemos que arrepentirnos de que somos muy tacaños con Dios. Le dedicamos horas y horas a un partido de fútbol, a una película, a un programa de teatro, pero si la Eucaristía se demora más de la media hora, ya estamos haciendo signos de cansancio, porque nos cansan las cosas de Dios. Por eso arrepintámonos a imitación de Francisco de Asís, que cuando él dejó el mundo, las pompas y las vanidades, no buscó sino vivir en la pobreza y vivir para los pobres durante toda su vida. Así sea.